Buenos días, hoy vamos a seguir con el tema de la enseñanza de la familia cristiana. Bajo el tema, la oración es como una muralla de fuego. Las oraciones leídas del libro son como agua de cisternas en comparación con el manantial vivo. Al compararlas con la oración que brota de la plenitud del corazón de su padre, de su madre o de alguna otra persona, que trae ante el Dios Todopoderoso las necesidades y gratitud de toda su casa. El papel del intercesor sacerdotal requiere una vida de oración disciplinada. El padre, sacerdote que tiene una vida de oración descuidada, es semejante al tirador con un rifle oxidado o al arquero que tiene un arco sin pensar. El que tiene poca intimidad con Dios conseguirá pocas bendiciones para su familia. En algunas ocasiones, ¿verdad? Los padres presentan a sus hijos ante Dios por medio de la oración. Y en la sección anterior hemos considerado el detalle de la oración de fe. ¿Cómo la enseñaríamos a nuestros hijos? Ahora deseáramos mirar brevemente a otras clases de oración que enriquecen la comunión personal del Padre con Dios y que de este modo le equipan para cumplir su cometido sacerdotal con la familia. Veremos la oración por dirección. A veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios, de modo que tenemos que orar que Dios nos muestre cuál es su voluntad. Deseamos saber cuál es el plan de Dios en un asunto particular. A menudo tenemos que orar pidiendo dirección antes de poder orar la oración de fe. Muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. La comunión íntima de Jehová es como los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, como dice en el Salmo 25:4 y en el 5:14. Esta es la preocupación del salmista. Él desea saber la voluntad de Dios, desea moverse en la corriente de los mandamientos de Dios. Por eso es que ora pidiendo dirección. La oración por dirección comienza con un periodo de espera. Viene ante el Señor y simplemente se queda quieto. No hay actividad, sino más bien pasividad. Está tratando de oír. ¿Se ha encontrado en situación en que se oye un hábil ruido? Usted dice, ¿es esa una rata rasguñando allí en el rincón? Usted deja de respirar para oír mejor. Es necesario que nos quedemos quietos delante de Dios. No hagamos tanto ruido. Necesitamos aquietarnos interiormente y exteriormente en nuestro día y época. Eso cuesta un poco. El esperar en el Señor cuesta un poco. Va a sorprenderse al descubrir cuánto ruido hay en su mente. En nuestro ser entero estamos llenos de ruido. Si desea oír la voz de Dios, debe quedarse callado. Elías oyó un grande y fuerte viento, un terremoto y un fuego consumidor. Pero Dios no estaba en ninguna de esas cosas. Luego, después de todo ese ruido, Dios comenzó a hablarle en voz suave. Después de haber permanecido callado, usted declara su necesidad. Deseo saber tu voluntad en este asunto. Luego usted se imagina a sí mismo abriéndose sin reserva. Lo que realmente está diciéndole a Dios es, Señor, en lo que a mí me concierne, puede suceder de cualquier modo. Siempre que sea tu voluntad, estoy completamente abierto a tus sugerencias. No haga una oración pidiendo dirección a menos que esté dispuesto a aceptar la respuesta de Dios. Si usted viene con un propósito formado y dice, Señor, esta es la respuesta que deseo obtener, así es que dime si está bien. No va a obtener respuesta a su oración pidiendo dirección. La precondición para recibir respuesta a una oración en que se pide dirección es una absoluta apertura al modo de obrar de Dios. Sus caminos son tan creativos y únicos que habrán de sorprendernos. Le vendrá a usted un pensamiento que nunca se le había ocurrido. Mientras esté orando, pidiendo dirección a Dios con franca disposición, en otras palabras, debe de estar
dispuesto a decir, iré a la derecha, iré a la izquierda, adelante o atrás, simplemente si sé que es tu voluntad. Cuando usted tiene esa disposición de ánimo, Dios puede en verdad venir y hacerle saber cuál es su voluntad. Como pasó al final, usted debe de agradecerle. Aún antes de que haya recibido la oración, la respuesta a una oración en que se pide dirección no siempre viene durante el tiempo de la oración, a menudo viene después. Tiene que estar dispuesto a aceptar la manera en que Dios nos responde. Él puede hacerla llegar por medio de alguien con quien usted se encuentre y que comienza a hablarle de la misma cosa por la cual ha estado orando. Al comenzar esta persona a hablar, recibe seguridad de que esta es realmente su respuesta, si es que tiene oído para oír. Puede que consiga también su respuesta de la escritura, pudiera ser que el sermón del domingo siguiente trate de la misma cosa sobre la cual usted ha orado. A veces se desarrollará por medio de las circunstancias o le llegará por medio de sus propias impresiones internas. Dios vendrá a usted de varias maneras y debe de estar en condiciones de escucharle. Esa es la oración por dirección. Hermano, a veces nosotros oramos en un solo desorden. Oramos indisciplinadamente y no se hacen las cosas correctamente y es un ruidal y no oímos a Dios a través de ese ruido. ¿Por qué cree usted que en algunas iglesias que son muy responsables, hay mucha disciplina, hay un silencio total y las personas están orando ahí quietamente? Están orando, pidiéndole a Dios y no, durante el tiempo que estuvieron allí hubo un silencio. Estaban dando la oportunidad para sí mismos, para cuando Dios les hablara, ellos estaban quieta y reposadamente. Después, sin darse usted cuenta, alguien le tocó el tema de la petición que usted había puesto ante los ojos de Dios y esa persona le dejó expectante. Y puede decir usted en su mente, pero si yo estaba orando por dirección y hoy a través de esta persona me pude dar cuenta de que Dios ya me habló, sin que ella me haya dicho, ay, Dios me habló. No, así como quien dice, sorprendentemente, usted recibirá una dirección de parte de Dios, sin que nadie se lo diga que Dios le dijo que le dijera a usted. No. Fíjese que hay veces que usted puede estar haciendo algo y no haya cómo arreglar aquello. Y usted le oró a Dios y le dijo, Señor, que seas tú quien me ayude, hágase tu voluntad. Solo te pido inteligencia, sabiduría, conocimiento, para darme cuenta cuándo debo de actuar, cuándo debo de hablar, cuándo tengo que salir, a dónde tengo que ir. Y de repente se le pone en el corazón una inquietud de hacer algo. Y usted le hizo caso a esa inquietud y esa fue la forma en que Dios le respondió. Cuando usted llegó a hacer lo que supuestamente iba a hacer, todo le salió de maravilla, todo le salió bien. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el asunto y Él es el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas. No hagamos lo que el hombre dice, pero si Dios confirma a través de alguna plática, a través de un mensaje, a través hasta de un sueño. Pero no seamos, ¿verdad?, que ocupemos todas estas cosas como fetiche, sino que aprendamos a ver todo de parte de Dios. No pongamos la mirada en el ser humano. Ahora bien, entre sus direcciones, la oración por dirección, también hay oración de adoración. Esta es la oración mediante la cual abre su corazón ante Dios. Notará que en un servicio de adoración, esto viene acerca del comienzo, oraciones de alabanza y de adoración, porque estas no hacen fijar la atención en Dios, nos hacen fijar la atención en Dios. Nuestra tendencia como humanos es ponernos a nosotros mismos en el foco. Cuando nos enfocamos a Dios en una oración de adoración, esto nos hace subirnos a su presencia. Para esto
Usa cánticos, himnos, es bueno memorizarlos y cantarlos para uno mismo, o puede componer cánticos sencillos con palabras simples de alabanza y adoración. Usted puede sacar un canto de su corazón nacido de usted mismo o uno que ya se aprendió. Y cuando usted está sola orándole al Señor, le dice, hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que deberían ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío, mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, no hay nadie alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Qué bonito es cantarle a mi Señor. Qué bonito es desear que los momentos que estamos ante su presencia sean una eternidad, pero un día llegaremos a eso. Cuando ya estemos ante su presencia, será una vida de ese tipo. Pero para ello tenemos que mantenernos sujetos a su palabra en obediencia y humildad. Debemos de mantenernos activos, expectantes a su regreso, haciendo su voluntad. Ahora bien, hay oración de meditación. Esta es la oración quieta. Esta es la oración en la cual se queda en la presencia de Dios. Recuerda cuando estaba comenzando a cortejar, a veces lo único que hacía era sentarse, no hablaba mucho. Ustedes sencillamente estaban juntos. La oración de meditación es algo como eso. Usted sencillamente está con Dios. Puede hacer uso de una palabra o frase sencilla, tal vez el nombre de Jesús. Enfoca su atención en Él y aún puede que lo vea en su mente en letras de molde o que lo repita una y otra vez. Jesús, Jesús. Esta es una forma de oración extensamente cultivada en algunas iglesias orientales, ¿verdad? En las oraciones de meditación tendrán representaciones de diferentes formas, pero a su medida en que se introduce a una vida disciplinada de oración, descubrirá ciertos impedimentos y ciertas ayudas para la oración, cosas que impiden que las oraciones sean contestadas y cosas que ayudan para que las oraciones sean contestadas. Hay oraciones que son vacías, hay oraciones que no tienen nada, solamente son repetición de palabras. Y si usted ya no tiene una palabra que decir, pues diga: Jesús, cuánto te amo. Jesús, cuánto anhelo tu presencia. Jesús, lléname de ti. Jesús, ayúdame a crecer en ti. Haz que yo pueda vivir bajo tu voluntad, sometida en obediencia y humildad, para ser agradable únicamente a ti. Pero no estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ahora, nuestras oraciones a veces tienen impedimento. Un gran impedimento en la oración es el resentimiento o un espíritu que no perdona. Si tú dices que has perdonado y no ves respuestas de tus oraciones, dile al Señor así: Señor, perdóname si yo estoy fallando. Bueno, perdóname, Señor, porque yo estoy fallando. Quizás por eso no miro respuestas de parte tuya. Enséñame qué es lo que no he hecho para poder empezar de nuevo. Quizás yo ofendí a alguien, no lo recuerdo. Recuérdamelo tú a través de tu Espíritu Santo. Quizás yo le debo una disculpa, un perdón a alguien y no lo he hecho. Que seas tú revelándomelo y haciéndomelo sentir, porque yo quiero empezar de cero si es necesario, porque quiero estar agradable a tus ojos, porque quiero tocar tu corazón a través de mis oraciones y que ellas tengan respuestas, que no hayan impedimento alguno. Las leyes de la oración son tan inviolables como las leyes físicas o de la química. Ciertas cosas no pueden ocurrir hasta que se haya satisfecho las condiciones. En Jesús aprendemos muchas cosas
En Marcos 11:24 dice, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando creed en que lo recibiréis y os vendrá. Pero prosigue en el versículo 25. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es bíblico, hermano. Es una ley. Si tú no perdonas, Dios no puede perdonarte. No se trata de que Él no desee perdonar o de que Dios se porte caprichosamente. No. En el asunto, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Cuando no perdonamos puede ser un estorbo a nuestras peticiones o de que Dios, verdad, es caprichoso, que por eso no nos va a perdonar. No, en el asunto y espere que haga algo antes de hacer él su parte. Es simplemente una ley de perdón. A veces nos toca humillarnos tan fuerte y para nosotros es una gran humillación porque hemos sido soberbios y orgullosos. Nos encanta que nos pidan perdón, pero a nosotros no nos gusta. Tenemos que pedir perdón y fíjese que esto empieza desde el hogar. A veces a la esposa tiene que humillarse a su esposo y pedirle perdón. El esposo tiene que pedirle perdón a su esposa. Los hijos tienen que pedirle perdón a sus padres, pero también los padres tienen que pedirle perdón a sus hijos. No puede recibir perdón si es que su corazón está obstruido por el resentimiento. Si descubre que está resentido por alguna situación con alguna persona, o si es que hay circunstancias que parecen golpearle con dureza, debe de enfrentar ese resentimiento. Él, cómo lo hará, es cosas que debe determinarse con anticipación si es que espera tener éxito en la oración. El cómo lo hará, no se preocupe, pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Una mujer nos contó de una experiencia que había tenido con su hija. Su hija se había ido del hogar y se había casado sin su permiso. Esto llenó de resentimiento a la madre. Ella pensaba que tenía pleno derecho para estar resentida. Ella solo había criado a la niña, pues el padre había muerto en la guerra y ahora la niña era tan desagradecida que se había ido y se había casado, sin siquiera detenerse para consultarlo con su madre. La madre tuvo suficiente percepción como para darse cuenta de que ella misma estaba fuera del contacto con Dios. Pues ella era una mujer de oración. Por fin ella se acercó a un sacerdote de su iglesia y le dijo, usted tiene que hacer algo, no puede encontrar a Dios. Pasó un buen tiempo en el santuario de la iglesia y ahí se desplegó una tremenda comprensión delante de su vida interior, una tremenda comprensión, imagínense, una comprensión del poder del perdón en Cristo, especialmente del poder de la sangre de Cristo para quitar el pecado. Ella dijo que fue como que si Dios hubiera venido con una gran aspiradora y hubiera extraído de ella todo resentimiento. Cuando esta madre, ¿verdad?, no tenía paz en su corazón, estaba llena de resentimiento, esta madre tuvo suficiente percepción como para darse cuenta que ella misma estaba fuera del contacto de Dios, pues ella era una mujer de oración, pero con su resentimiento estaba poniendo una barrera. Aunque ella orara y ella estaba con ese resentimiento hacia su hija. Y pasó un buen tiempo en el santuario de la iglesia ella, hasta que sintió cómo fue que Dios obró en la vida de ella y ella sintió como que si Dios había venido con una gran aspiradora y hubiera extraído de ella todo el resentimiento. Al tomar conciencia de la experiencia de haber sido limpiada de un terrible resentimiento, ella llegó a un conocimiento más profundo de su naturaleza. Ella vio su primer lugar, que el resentimiento era pecado por parte suya. Lo que la hija había hecho era asunto sobre la hija y Dios, pero en aquello que a ella le concernía, su resentimiento por causa de la acción de la hija era pecado. Y fue entonces cuando ella recibió una sorprendente, profunda percepción. Tú no pierdes tu contacto con Dios, no pierdes tu paz con Dios por el pecado de otra persona, sino solamente por causa de tu propio pecado. Piensa en ello. Si estás atribulado, si pierdes tu paz con Dios a causa de lo que hizo alguna otra persona, que
hay que observar con más detenimiento. Si esta otra persona no puede despojarte de tu paz, esa persona no te puede despojar de tu paz. La única cosa que puede despojarse de tu paz eres tú mismo, tu mismo pecado, tu mismo resentimiento, tu misma ira, tu misma falta de perdón. La gente hizo toda clase de cosas con Jesús, pero él jamás perdió la paz. Él nunca murmuró, nunca insultó, nunca ofendió. Él nunca perdió su contacto con Dios. Estas cosas no se apoderaron de él ni lo hicieron evocar resentimiento. Otra cosa que bloquea la oración es el pecado de culpa. En el Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si estamos cobijando algo, si tenemos un hábito secreto de vida que sabemos que es contrario a la voluntad de Dios, es un cortocircuito absoluto por la fe. ¿Por qué? Porque muy dentro de nosotros, no importa cuánto racionalismo con nuestra mente, es una mente consciente, está la convicción de que este asunto es erróneo. No debemos dejar que se bloqueen nuestras oraciones a causa de un pecado de culpa. Nuestra mente no debe de estar maquinando, soy culpable. Si su hija se fue y usted lo que quiso fue ayudarle y ella no le hizo caso, no es su culpa, usted salió de su responsabilidad, queriendo educar, queriendo encarrilar a su hija por el buen camino. Entonces, en su pensamiento, en su mente íntimo, hay que rehusar prestar la más íntima atención a nuestro racionalismo. Puede decir usted, bueno, esto es una circunstancia muy desacostumbrada. Puede argumentar aún con su mente consciente para que lo acepte. Puede argumentar aún con sus amigos para que lo acepte. Todo puede parecer bastante bien, pero lo profundo lo profundo de su mente, también podríamos decir su espíritu, no presta atención. Su mente interior sabe lo que dice Dios acerca del pecado y de la culpa. La puerta de la oración está firmemente cerrada y nada hay que hacer para abrirla hasta que este asunto se haya aclarado. Otra cosa que puede obstaculizar la oración es la duda. La fase absoluta para la oración es creer y confiar en la palabra de Dios. La palabra es esto. ¿Qué es lo que ha dicho Dios? No, ¿qué es lo que ha dicho el hombre? ¿O qué es lo que yo pienso? Sino, ¿qué es lo que ha dicho Dios? Martín Lutero oraba de esta manera. No los méritos de mi oración, sino la certeza de tu verdad. Es aquí donde debemos reeducar a la mente consciente, subconsciente, perdón, pues es ahí donde están enraizadas muchas de nuestras dudas. Nosotros podemos decir con nuestra mente consciente, oh, yo creo, tengo toda la fe del mundo, pero la mente subconsciente dice, oh, sí, en el subconsciente están ocultos todos los temores, las dudas, incertidumbres que han sido acumulados ahí desde la niñez y no cambian de la noche a la mañana. Puede cambiarlos únicamente por medio de un proceso de reeducación y de reexperimentación. Este es el asunto en que haya completamente su lugar la escuela del así llamado pensamiento positivo. La mente interior reacciona a los pensamientos positivos, a las sugerencias positivas. Comienza por decirse a sí mismo a través de la oración, de la meditación, de la lectura de la escritura. Haga lectura en voz alta. ¿Qué se puede confiar en Dios? Se puede depender de Dios. Se alimenta continuamente de este modo el computador de su mente, subconsciente, tarde o temprano va a empezar a devolver respuestas de fe. Es tan simple como eso, pero lleva tiempo. No sucede de la noche a la mañana. La fe no crece en un día. Dice que la fe crece por el oír la palabra de Dios. Dios también tiene un don de fe, 1 Corintios 12:9. Esto es una súbita penetración de la mente interior por la fe de Dios mismo. Es para una situación específica, no es una experiencia de todos los días, es un don especial de Dios. La fe
de la cual estamos hablando hasta ahora es aquella que reside, la que crece lentamente como una fruta y que poco a poco llega a tener más confianza en Dios. Salmo 16:7 tiene una maravillosa promesa para nosotros en lo que se refiere a la actividad de Dios sobre los niveles más profundos de nuestra conciencia. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Su mente consciente se duerme, pero su mente subconsciente nunca duerme. Si afronta esto con seriedad, del modo como debiera hacerlo todo cristiano, del modo como un científico o cualquier especialista que gasta tiempo y se dedica a su especialidad. Después descubrirá usted que se despertará orando. Se dará cuenta que estaba en condición de oración antes de despertar. Y eso ha estado sucediendo en las profundidades de su mente, el consciente y el subconsciente. Mientras dormía, estaba en subconsciente y usted apareció cuando despertó orando. Así que la fe debe de ser aprendida, no solamente en nuestra mente consciente donde decimos creo. También un hombre ha dicho, si creyéramos al credo de los apóstoles, cada palabra de sí mismo, se sucederían milagros en cada uno de los servicios corrientes de adoración. Eso es literalmente cierto. Si creyéramos el credo desde la punta del pie hasta nuestra coronilla, pero no es así. Tenemos profundos niveles de duda dentro de nosotros. Eso es una palabra de condenación, sino la declaración de un hecho. El conocer ese hecho nos da un punto de partida, de modo que podemos estar conscientes del hecho e iniciar un programa de crecimiento. Otro impedimento para la oración es orar por algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ya hemos enfatizado la importancia de determinar la voluntad de Dios en conexión en la oración de fe. El orar de acuerdo con la voluntad de Dios es una condición básica para que las oraciones sean contestadas. Primera de Juan 5:14 habla, ¿verdad?, de todo eso. Y por otra parte, pudiera ser que algo no esté simplemente de acuerdo en las prioridades de Dios. Pudiera ser básicamente la voluntad de Dios, pero está orando por tres, cuando ni siquiera ha orado por una, o está orando por algo que Dios permitirá que sucederá de aquí en 2 meses, pero deseo que suceda ahora. Puede haber todo un proceso que Dios desea coordinar. Supóngase que está orando por uno de los niños que tiene una serie de dolencia en los riñones. Desea que su niño sea sanado. Puede ser que Dios desea usar esta situación con propósitos redentores. En la familia hay una serie completa de relaciones que deben entretejerse y que tomarán parte de la sanidad. Es semejante a un aprendiz del carpintero que desea clavar y unir dos tableros, pero el maestro carpintero tiene una cuenta, la casa entera que debe de ser construida. Hay ciertas cosas que poner en orden antes que se construya o antes que concluya el trabajo entero. Cuando una oración ha sido demorada, no significa eso siempre que Dios no va a contestarla o que no desea contestarla. Puede significar que hay otros factores que deben de ser tomados en consideración. Hay oraciones que serán contestadas paulatinamente y otras progresivamente. Un impedimento final a la oración es la oposición de Satanás. Satanás se opone a todo lo que hace Dios y ciertamente no está desprovisto el poder. Tenemos que reconocer eso. Daniel oró una oración que no fue contestada inmediatamente. Cuando un ángel del Señor vino con la respuesta, el ángel dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Qué comentario maravilloso del Dios nuestro que responde las oraciones. Entonces el ángel le dice a Daniel, porque fue demorada la respuesta. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel 10:13. Aquí no está hablando acerca de un príncipe terrenal, está hablando acerca de un poder demoníaco que tenía demonios sobre aquella parte
particular en la superficie de la tierra. Y es lo que Pedro llama un principado en Efesios 6:12. Miguel es un ángel, uno de los principales ángeles del cielo. De modo que aquí había una respuesta a la oración en camino. Ahí estaba dándole una respuesta a las oraciones que él había puesto. Un poder demoníaco se hizo presente y se opuso al poder de Dios y la retuvo por 21 días. A los 21 días, ¿verdad? Pudo haber venido la respuesta. Hasta que vino Miguel y se trabó en lucha ahí colgándome medio encaminadas hacia la tierra. Perdón, se trabó en lucha y la oración consiguió pasar. ¿Cuántas oraciones están ahí colgando? Medio encaminadas hacia la tierra, esperando a la fe que las ha de traer abajo definitivamente. Pues es la fe y la oración lo que estimula a Dios a la acción. Esa es la razón por la cual Jesús nos da dos parábolas ungiéndonos a persistir en oración, pues a veces las oraciones no serán contestadas de inmediato. Vea Lucas 11:5-13 y 18:1-8. Hay oraciones que pasan mucho tiempo. Yo he oído de mujeres que han orado por sus esposos cuando no estaban casados, que ese hombre quisiera casarse con ella, que ese hombre se convirtiera a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que muchas esperaron de 20 a 30 años. Pero en ese tiempo de espera, la respuesta vino, como decimos nosotros, el combo completo. El hombre entregó su vida al Señor y cuando la entregó, le dijo espontáneamente a su mujer: quiero casarme contigo. Hoy que yo ya acepté al Señor, me doy cuenta que estoy fallando a Dios y a ti, porque tenemos tantos años de estar juntos y no haberme casado contigo. Esa mujer grita de alegría. Sus 20, 30 años valieron la pena. ¿Estás esperando tú un mes una respuesta? ¿Estás esperando un año, 2, 3, 5, 10, 20? No te canses. El día que tú te cansas, el día que tú sueltas, ese día venía tu respuesta. ¿Quieres empezar de cero o seguir esperando un poquito de tiempo? Aprendamos a tener fe, aprendamos a no tener duda y aprendamos a tener paciencia, dones que Dios nos ha dado. Esos dones, si no los tienes, pídeselos a Dios. La paciencia es importante. No tener duda y fe. La fe es muy importante. Y nunca desmayes, nunca. Y nunca te dejes llevar por los pensamientos de otros. Tú tienes que tener tus propias convicciones. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y muchos mirarán y dirán: esa mujer sí ha sufrido, esa mujer sí ha luchado, esa mujer aguantó tanto y ahora ese hombre, ¿cómo adora a Dios? Y en especial, amando a Dios, la ama hoy más a ella, se enamoró de nuevo de ella. Hermanos, que estas enseñanzas nos ayuden de mucho. Ya casi vamos a terminar con este estudio, ¿verdad? Y ahorita estamos tocando los temas de oración, los cuales tenemos que aprender a movernos en ella. Debemos de pedir siempre a Dios que nos ayude a poder hacer las cosas bien. Y si usted le dice al Señor que se haga su voluntad, entonces sepa esperar. No se desespere, sepa esperar. Y en medio del silencio el Señor está trabajando. Tu respuesta viene ya. Solo espera. No busques personas para que te adivinen. Busca a Dios en el altar. Y Dios te lo va a confirmar a través de un mensajero de su palabra. Y no es que esa persona sabe tu vida, es Dios quien conoce tu vida. Y a través de la palabra, Él te dice, quizás hoy Dios te está diciendo a través de este mensaje de que tu respuesta viene ya, que no tires la toalla, que te la ciñas más y que tengas fe, humildad, pero sobre todo, si no has perdonado, perdona. Perdónate a ti mismo. Quizás tú no te perdonas también por un fracaso que has llevado. Perdónate a ti mismo para que empiecen a fluir las respuestas y las oraciones tuyas no queden colgadas ahí arriba, sino que lleguen hasta la presencia de Dios y regresen a ti con la respuesta que necesitas conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor añada bendición a esta palabra
Que el Señor abra nuestro entendimiento, que el Señor quite los cerrojos de nuestro corazón, que Dios quite todo ese mojo que hay en nuestros corazones y que haya una libertad de espíritu dentro de nuestro ser para que la palabra fluya como manantiales de agua viva, que no sean como cisternas, sino manantiales de agua viva. Así tiene que ser la oración, como manantiales, y veremos la gloria de Dios a cada instante de nuestra vida. Y sobre todo, hermano, tengamos disciplina con la oración. No te acuestes sin orar, no te levantes a hacer tus quehaceres sin orar, no te vayas al trabajo sin orar. Aprende a levantarte más temprano para que ores, aunque sean unos 5 o 10 minutos, pero no te vayas sin orar para el trabajo. No dejes de orar por tu familia, por tu esposo, por tus hijos. Se han visto testimonios de que el día que tú no oraste hubo un accidente, hubo una desgracia, hubo un despido en el trabajo, hubo una enfermedad, hubo un problemita con el vecino, un problemita en el bus, en el taxi, en la compra, donde fuiste a la tienda, al supermercado. Y todo eso, si lo aprendes a ver espiritualmente, te darás cuenta y te acordarás y dirás, no oré antes de venir. No oré antes de acostarme a dormir, por eso me dieron pesadillas. Pídale al Señor que su espíritu siempre esté conectado con el espíritu de Él, que aunque esté dormida, usted puede estar en oración, como dice el consciente y el subconsciente. Te dejo estos consejos y que los pongas en práctica. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Confiemos en Él, no dudemos que la duda es pecado, la fe es la que nos ayuda a alcanzar. Dice que sin fe nadie verá al Señor, como sin santidad tampoco lo miraremos. Seguiremos con este estudio y ya casi lo terminamos y que el Señor me lo bendiga, me lo guarde. Que Dios bendiga a las hermanas, hermanos y amigos. Que en este día sea un día en el cual usted pueda aprender a moverse con la disciplina en el Señor y a moverse bajo la voluntad de Él, pero sujetados a su palabra, llenos de obediencia y humildad. El Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.